días. Bueno, en nombre de toda la mesa, agradecer a la universidad por esta convocatoria. Como ámbito universitario es un espacio para reflexionar en materia de derecho deportivo, así que nada, muchas gracias por esto, personificado en Carlos y el equipo que colabora con él, tanto Martín, Nico, Marco y Juan, efectivamente. Bueno, nada, vamos a intentar armar una mesa con dos objetivos principales. Uno, como muchos de los que están asistiendo, quizás sea una primera aproximación al derecho deportivo y a la justicia y deporte más específicamente, sobre la mayoría que dan en esas circunstancias, va a haber como alguna pregunta o un espacio más como de información educativo en el sentido de las cuestiones prácticas de estos procedimientos en los ámbitos federativos. Y después ya preguntas más específicas y direccionadas en temas de conflicto, quizá, en cada uno de los ámbitos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de justicia y deporte, que es algo como el derecho deportivo nuevo, bastante nuevo para lo que es el derecho, muy nuevo. Cabe recordar un poco que ya con 30 años en esto, que en los años 90 prácticamente todos los órganos jurisdiccionales en el deporte, los que lo tenían se circunscribían a cuestiones disciplinarias, que en ese momento estaba el dopaje también. Así que era eso. Pero fue llevando toda una evolución, el deporte se fue desarrollando y una de las patas centrales para que funcione el sistema es las cuestiones jurisdiccionales. Entonces fueron creciendo también todos los órganos de resolución de conflictos dentro de los espacios federativos. Que ellos ya traen todo un universo de todos estos tribunales atravesados por la especificidad del deporte, cosas que quizá un abogado por fuera que no conoce empieza a ver cosas dentro de la justicia deportiva y dice, pero esto es totalmente irracional si lo tomamos fríamente desde el derecho. El propio deporte tiene su propio esquema, propiedades, particularidades que permite una cierta diferenciación. Ahora, toda esta evolución fue llevando a que incluso instituciones, ahora casi no hemos entrado en la propuesta en el fútbol, todo esto que vemos acá, cada uno en su deporte verá cómo es la organización jurisdiccional. No es el mismo el básquet, lo que tiene la Confederación Argentina de Básquet, la FIBA, obviamente acá vamos a centrarnos como un modelo en el fútbol, en el ámbito nacional con la AFA, en el ámbito internacional con la FIFA, el TAS como instancia de apelación y luego una mirada sobre todo esto, sobre este universo, sobre esta burbuja jurisdiccional federativa, cuál es la mirada de la justicia ordinaria, que tiene mucho que decir respecto de como una especie de control. Bueno, como decíamos, fue llevando una evolución que desde lo que es, por ejemplo, FIFA o el mismo la AFA, empiezan a aparecer órganos que se van creando sobre las necesidades. Hoy FIFA, por su estatuto, podemos ver que tiene 3 órganos jurisdiccionales: comisión disciplinaria, comisión de ética, comisión de apelación. Pero después, paralelamente, un capítulo aparte incorpora el Tribunal de Fútbol, que metió en un paraguas todo lo que venía desarrollando como un poco más autónomo y que tiene 3 cámaras, ¿no? Algunos lo conocen, otros es el primer acercamiento al tema, por eso hacemos un cambio de introducción, ¿no? Además, estos sistemas jurisdiccionales muchas veces están conectados entre sí. Uno termina uno y te lleva al otro y del otro al otro. Y esto a veces genera una serie de complicaciones. Ahora, todo este sistema tiene algunos parámetros que son medianamente comunes. Por ejemplo, uno, que se supone que los órganos federativos intentan ser autosuficientes y no permiten los reglamentos acudir a la justicia ordinaria. Esto es el principio general, después veremos que hay particularidades, pero este es el concepto. Ya nos autogobernamos y no queremos ningún tipo de injerencia por fuera. Así que
este principio de no ir a la justicia ordinaria, que a veces se lo agita en forma exagerada para no te vaya a la justicia ordinaria porque van a desafiliar a lo que pueden. Bueno, hay que ver cada caso, pero tengamos que estar atravesado por esto. Y después un concepto de arbitraje que cuesta entender al resto del mundo abogadil, que es el arbitraje obligatorio, imperativo. Vos si querés seguir a apelar, te imponen que tu instancia de apelación sea un arbitraje, cosa que por definición va en contra de la voluntariedad de la elección de un arbitraje. Todo se sustenta por algún principio basado en el derecho suizo, alguna decisión del Tribunal Federal Suizo de la sumisión indirecta. Yo no estoy como club diciendo quiero ir al TAS, pero como estoy adhiriendo a un sistema que a su vez estatutariamente te obliga a ir al TAS, indirectamente estoy aceptando que quiero ir al arbitraje. Bueno, bastante cuestionable, pero es lo que hay en materia deportiva. Así llegamos muchas veces a situaciones en las cuales vos en primera instancia en FIFA ganás, no te obligan a la otra parte de ir al TAS y vos como vencedor a veces decís qué mala suerte tuve que gané en FIFA, porque te obligan a ir al TAS y no tenés dinero para ir a un arbitraje tan caro a valores económicos del TAS, por más que existan espacios de Liga Ley, tanto para la ayuda legal para futbolistas y para algunos clubes. Pero hay un espacio, hay un bolsón que no te van a dar esa ayuda y tenés que ir. Nombramos el caso de Cruceras, un caso, digo como ejemplo, Cruceras, este es un caso justamente de cómo no funciona el sistema. Quiero hacer una aclaración. Estamos caminando por el borde. Hay un eje que funciona, es razonable para una parte del deporte del fútbol, pero es totalmente ajeno a la realidad económica, organizativa de la mayoría de los clubes en todo el mundo, ¿no? Si acá hay 3.000 y pico de clubes en Argentina, quizá el TAS es algo medianamente afín a 50. El resto de las instituciones que pueden llegar por distintas razones, por formación o por lo que fuera, le queda lejano. Le queda bien lejano esa realidad. Pero bueno, este es el sistema. El caso de Cruzeiro. Mecanismo de solidaridad, se gana en FIFA, club pequeñito, un primer contrato, y el club español demandado apela al TAS. El club Cruzeiro es un pequeño pueblo de 3.000 habitantes, obviamente que no puede ni por casualidad asumir un procedimiento en el TAS. De entrada no pasa nada, porque vos no pagás los adelantos de costos, lo pagan el otro. El tema es que hubo una suerte, un lado bastante funesto, que da vuelta a la decisión de FIFA. Y entonces se impuso a los clubes reclamantes, entre ellos Cruzeiro, a pagar los costos del procedimiento. El chiste fue que le pusieron una condena a Cruzeiro, que no tiene un centavo, que le dieron arbitrariamente en cuanto local, no es otro tema, a pagar $10.000 de gastos de procedimiento. Era un club que tenía que desaparecer porque le pone la sanción, no le puede registrar jugadores, en 2 o 3 años este club desaparece. Así que estas son como las fugas del sistema, no es que el sistema es todo así, pero ojo que no termina de cerrar completamente todas las caleritas que te van poniendo. Ni hablar de situaciones que a veces el propio sistema te lleva a escenarios hasta casi ridículos. Veamos este ejemplo. Mañana hay un partido de Colón de Santa Fe, San Martín de San Juan por Copa Argentina que se juega en Puerto Madryn. Perfecto. Ese partido hay cuestiones de violencia. Se le aplica una sanción disciplinaria a uno de los clubes. El Tribunal de Disciplina del AFA apela al Tribunal de Apelación del AFA. La instancia de apelación de eso, del club sancionado, es el TAS. Por el propio estatuto de la AFA es el TAS. Así que este club, San Martín de San Juan, un partido de Puerto Madryn, tiene que su escalera de este procedimiento es un tribunal arbitral suizo. Y esa decisión finalmente se puede apelar y puede terminar resolviendo en el Tribunal Federal Suizo, como la Corte Suprema Suiza.
si esto no es delirante jurídicamente, ¿qué es? ¿No? Porque no es ilegítimo, no estamos diciendo legítimo porque hay unos estatutos, esto es lo que te marca. Ahora, la funcionalidad, la proporcionalidad, la cercanía, ¿cómo un club de estas categorías termina potencialmente de resolver sus conflictos en un tribunal de la justicia ordinaria, el máximo tribunal suizo? Bueno, estas son algunas de las circunstancias. Ahora, dentro de este esquema hay un montón de cosas beneficiosas, un montón de esquemas beneficiosos. Hay tribunales que trabajan bien dentro de órganos federativos como el COMET de la AFA, la Comisión Nacional la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA, la FIFA, el Tribunal del Fútbol, la celeridad, 5 o 6 meses de tener decisiones, esto fue parte de la evolución. Como les decía, hace 30 años un procedimiento en FIFA eran 4 o 5 años. Lo ganaba, no pagaba la otra parte, 2 o 3 años el procedimiento disciplinario. Cada 7 o 8 años para intentar poder. Bueno, hoy todo eso se redujo, funciona mucho mejor. Así que bueno, para cerrar esta introducción, la capacitación nos ayuda a conocer en qué terreno nos vamos a mover, porque habrá que analizar, cada uno tiene sus pros y sus contras. Como Mateo hablamos, está la justicia ordinaria también, es una alternativa, no podemos dejarla de lado. Entonces, veamos cada caso, qué nos cuesta, qué tiempo, quiénes son los miembros árbitros que están en el tribunal que vayamos. Porque cada órgano federativo tiene su propio tribunal. La CONMEBOL tiene suyo, la AFA tiene suyo, la FIFA tiene suyo. Entonces, bueno, a donde vayamos con el conflicto, ¿qué nos conviene? Justicia ordinaria, estos tribunales, ojo que si gano en FIFA no puedo ir al caso y no lo puedo pagar. Hay que analizar. Y para cerrar, fíjense cómo es importante elegir. ¿Vieron el reglamento de agentes de FIFA? Cuestionado, ¿no? Hubo 2 acciones, hubo muchas, pero 2 centralmente. Una, asociación de agentes, dijo, voy por el TAS. Ahí de buscar justicia, porque hay ciertos artículos del reglamento de agentes que no están ajustados a derecho, son arbitrarios. Y el otro grupo para la justicia ordinaria alemana, que después replicó en Italia, en España, en Argentina, en todas, pero arrancó quizá la mejor conocida en Alemania. Resultado, ante la misma propuesta, el TAS, como el TAS FIFA tiene la carta marcada, porque financia, por un montón de cuestiones, el TAS le lleva a la clientela, por un montón de cuestiones que no están en un artículo tan fáctico. Una demanda excelente que las asociaciones de agentes hicieron en el TAS, obviamente se la rechazaron, por un montón de razones que jurídicamente altísimamente dudoso, pero obviamente era contra FIFA. Era casi cantado que no le iban a dar ningún tipo de relevancia ni posibilidad de revertir ese reglamento. Los que fueron a la justicia ordinaria en Alemania consiguieron una cautelar y esa cautelar movió a que se suspendan parte de los artículos del reglamento de agentes de FIFA. Quiero decir, la elección a dónde vamos. Obviamente no podemos saber el resultado anticipado, pero es importante estar capacitados. Ahora, dicho esto, visto el escenario, nos vamos a meter con los protagonistas de estos órganos federativos. Por eso digo que en escala tenemos a Rodrigo, como dijimos, es árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA, el órgano. No es el único, porque tiene el COMET, tiene el Tribunal de Disciplina, pero es uno de los órganos que resuelve conflictos dentro del nivel nacional. Nivel internacional, 2 miembros de la Cámara de Resolución de Disputas, que es una de las 3 cámaras que componen el Tribunal del Fútbol de México. Martín es el vicepresidente de la Cámara de Resolución de Disputas y Estela es uno de los miembros de la Cámara de Resolución de Disputas y que representa en esta composición paritaria a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. O sea, un lujo. Y después Mateo, de todo esto, de este mundo federativo, nos va a dar la mirada, bueno, mira, yo desde la justicia ordinaria, todo esto que ustedes hacen, ¿cómo se vincula a la justicia ordinaria? ¿Hasta dónde se puede meter la justicia? ¿Cómo funciona ese juego? Los tribunales federativos, justicia ordinaria. Así que bueno, arrancamos y seguimos.
Y vamos a arrancar con Rodrigo, que arrancamos con lo nacional. Vamos con un par de cuestiones para que desarrolle Rodrigo, que sería con función de la Cámara. Si pueden contar un poquito cómo es la historia, la composición de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, para entender cómo está funcionando esta Cámara de AFA. Bueno, muchas gracias, Carlitos, y a toda la universidad por la invitación. Veo muchos amigos, veo también árbitros acá de la Cámara, así que bienvenidos y gracias por la invitación. La Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA surgió también como una necesidad y también como un imperativo, porque no sé si se recuerdan que por el 2005 vino a circular la 1010 de FIFA, donde un poco promueve la creación de tribunales independientes dentro de cada asociación, de formación paritaria y demás. Un poco, como decía Ricardo, también muchas veces uno va en el ordinario al TAS y acá en instancia previa, donde podemos servir a la AFA para luego. Entonces se escucha en algunos casos ir al TAS. Entonces, a partir de esa necesidad y un poco ese pedido de FIFA, AFA tomó cartas en el asunto y a partir de diciembre del 22, a través de un boletín, creó la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, donde introdujo a la Cámara como un órgano interno de resolución de disputas internas dentro de la AFA. ¿Cuáles son las competencias que va a tener o que tiene la Cámara? Primero, conflictos de carácter económico, ¿bien? entre clubes, miembros de clubes, asociaciones, asociaciones y personal adscrito a AFA. El segundo punto, un tema que también comentó Ricardo, las resoluciones que tengan que ver con discrepancias en las resoluciones del COME, del boletín y del reglamento de formación del COME de AFA, también es un punto que la Cámara resuelve. Y como tercer punto, que tiene para resolverse los conflictos que pueden surgir entre intermediarios y entrenadores, intermediarios y jugadores. Obviamente, la Cámara no toma para sí como competencia cuestión de orden laboral o de penal. Eso es orden público y por el momento la AFA obviamente podría en el futuro pensar en tomar cuestiones laborales, por el momento no lo toma. Y eso quedará para el justicia diaria, en casos internacionales para la FIFA y demás. Ahora un poco de la actualidad, no soy secretario de la CNRD, soy árbitro, un poco conocemos, habla más o menos entre 40 y 50 casos, estuvimos charlando con Marian. Hoy en la Cámara, la verdad que es variado, hay casos que tienen que ver o te diría por lo que estuvimos viendo, muchos casos tienen que ver con conflictos entre clubes, realmente cuestiones que tienen que ver con el orden económico, porcentaje de las ventas, ya sea transferencias, ya sea en convenios de juveniles. Y hemos visto que está creciendo mucho también los conflictos entre intermediarios y agentes, intermediarios y jugadores o intermediarios y entrenadores, pero más entre intermediarios y jugadores o entre intermediarios entre sí. ¿Cómo está conformada la Cámara? La Cámara está conformada hoy por 15 árbitros elegidos de manera paritaria, 3 por la Liga Profesional de Fútbol, 3 por los clubes del ascenso, 3 por los clubes del interior, 3 por la Cámara de Representantes, intermediarios de agentes y 3 por la AFA. Esa es un poco la forma, la manera paritaria que tenemos de hoy de los árbitros. ¿Quiénes están representados? ¿Quiénes están representados? Los jugadores y los entrenadores. ¿Cómo lo solucionó la CNRD? Tanto jugadores como entrenadores pueden elegir árbitros ad hoc. Fuera de esa lista, obviamente que tengan los requisitos, 5 años de la matrícula, experiencia en el fútbol y demás cuestiones, se presenta, no sé, tengo un conflicto, yo soy entrenador, tengo un conflicto, lo presento a Ricardo, lo presento en la Secretaría, siempre que Ricardo reúne los requisitos, es aprobado y para ese caso forma parte del panel arbitral como un árbitro más. Esa es un poco la manera que tuvieron de limar ese actor que no estaba representado.
Después, ¿qué más? Así como procedimiento, lo que te conté un poco eso, la forma es obviamente escrita, hay una presentación de demandas, por eso más aburrido, pero si quieren lo podemos charlar, pero un poco el contexto de cómo se creó la Cámara fue en esa época, por qué se creó, fue por esto, los litigios que se entienden son los que les comentamos, hay una lista cerrada de árbitros, donde hay otros que se pueden litigarlo, y en qué conflicto se entiende. Es un poco el macro de cómo funciona la Cámara. Después, de lo que más adelante, vamos a hablar un poco o desmenuzar el procedimiento de la Cámara, que no dista ni varía de cualquier procedimiento arbitral donde hay una columna vertebral, que es una demanda, una cuestión de demanda, se cierra ese proceso, se requiere instructivo, hay un acta de emisión donde entre las partes se ponen de acuerdo en qué litigio o dentro del litigio cuáles van a ser los puntos a decidir, y obviamente un lado. Y en el medio, si quieren, podemos ir charlando cada uno de los pasos. Pero eso es un poco la introducción de la Cámara. Muchas gracias, Rodrigo. Muy claro, ya nos presentó el escenario en el ámbito nacional de FIFA y qué temas, ¿no? Uno ya está pensando, bueno, yo tengo este tema, elijo la Cámara, bueno, lo voy poniendo en los contratos que voy firmando, el convenio de un club con otro de otra provincia, vamos a la Cámara, bueno, ahí empieza nuestro trabajo de divulgación. En algún punto todavía no tiene ese, digamos, por eso es un año, un colchón, así que casi esta primera etapa, casi lo que mejor podemos compartir es conocer este tribunal, cómo funciona, a dónde nos vamos a meter, cierto tiempo que puede determinar la jurisdicción. Eso lo vemos en el segundo sitio. No, y una parte importante por ahí, que más allá de conocer el tribunal, que pasa por todos los tribunales en arbitraje, es cuál es la ejecución, hasta dónde me pueden a mí poner una sanción o no, porque si vamos a un tribunal arbitral fuera de los ejes federativos, vamos a tener que ir a homologar la sentencia, hacer un C4, y lo que nos importa a todos, tanto como clubes como jugadores, es que no nos saquen puntos, que no nos saquen. Entonces, la ejecutabilidad que te da AFA o que te da FIFA, creo que hace que sea lo más importante y hasta tener ganas de acudir a los tribunales, porque si no, terminamos por ir en el banco, en la división. Acá lo importante es que en cada mercado de pases te puedan prohibir contratar jugadores, y eso es lo que tiene hoy la CNRD como lo tiene como toda la FIFA. Sí, no, perfecto, porque es un instrumento fundamental, la ejecución de lo que podamos obtener como decisión. En la justicia ordinaria sabemos lo que hay, cómo ejecutar una sentencia, con todas las complicaciones del caso, pero hay mayor seguridad quizá al momento de ejecutar. Ahora, los órganos federativos tienen instrumentos disciplinarios que la hacen operativamente quizá más expeditiva la, entre comillas, ejecución de esta decisión. Pero hecho esta introducción a la nacional, nos metemos en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, clarito, por definición, es cuando las partes son, digamos, están dentro de la jurisdicción de nuestro territorio, ¿no? O afiliados a la AFA de alguna forma, ¿no? Ahora, en el ámbito internacional ya entra FIFA cuando hay elementos de internacionalidad. En principio es el principio. Entonces ya nos metemos específicamente Tribunal de Fútbol, una de las cámaras, quizás que tenga mayor desarrollo de objetividad, de variedad de temas, es la Cámara de Resolución del Fútbol. Entonces, a Martín, y volviendo a uno de los dos criterios de la reunión, de poder divulgar un poco qué es esta Cámara, te preguntamos cómo es el esquema de un procedimiento, de una acción que tramita ante la Cámara, y cuáles son las principales particularidades procesales que tiene un procedimiento allí en la Cámara de Resolución del Fútbol. ¿Necesitas tener matrícula suiza? ¿Necesitas tener abogado? Bueno, estas son las cosas prácticas. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, agradecimiento a la universidad por la invitación, a Enrique, a Carlos, a todo el equipo. Siempre es un placer venir a Santa Fe, y quienes tenemos ya
bastantes años teniendo la suerte de hacerlo, de hacerlo, participar en las distintas actividades que la ONG viene realizando hace bastante en materia de derecho deportivo. Como afirmo que la universidad es una de las que mayor actividad tiene en materia de derecho deportivo, y creo que hay que saludarlo. Y en particular en este momento, ¿no? que una universidad pública, y esto fuera de cualquier organización política, dentro del contexto objetivamente complicado que todas las universidades públicas hoy estén atravesando, pero además quienes somos egresados de alguna universidad pública, no en mi caso de la UNB, pero sí de la UBA, me parece que hay que todavía felicitar con mayor fuerza, porque creo que merece un salto especial que sigan siendo capaces de hacer este tipo de actividades. Dicho esto, bueno, a ver, algunas cuestiones vinculadas a lo que son los procesos en el marco del Tribunal del Fútbol de la FIFA. Y esto, algunas cosas en general, para después sí puntualizar en algunas cuestiones específicas de la Cámara de Resolución de Disputa, que es la que integra. Los procesos ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA tienen tres características principales. Una que son esencialmente escritos, ¿sí? Al contrario que puede ser un procedimiento en la justicia ordinaria, son procedimientos que fundamentalmente se tramitan a través de presentaciones escritas. Esto quiere decir que, salvo muy pocas excepciones, no hay audiencia, no hay posibilidad de producción de prueba pericial o de prueba informativa, como quizás estamos acostumbrados a que sea la normalidad en los procesos judiciales. La segunda, entonces, la prueba fundamentalmente se ciñe a lo que es una prueba documental. Esto ya de movida hay que tenerlo en cuenta. La segunda cuestión es que son trámites o procedimientos que tramitan online, ¿sí? A través, hace un par de años ya de lo que es el portal legal de la FIFA, que es un portal, un sistema que funciona a través de una página web de manera gratuita, en la cual cualquier usuario, cualquier abogado o no abogado, contestando la pregunta de Ricardo, no es necesario tener ningún tipo de matrícula especial, ni siquiera es obligatorio ser abogado. Obviamente es conveniente, porque se supone que un abogado es quien más conoce las normas, sobre todo las vinculadas a los reglamentos de FIFA, etc. Sin embargo, hay personas que no son abogadas y que litigan con bastante frecuencia ante FIFA, pero no hay ningún requisito formal. Pero este portal legal que decía funciona de manera gratuita, cualquier persona puede crear una cuenta, ¿sí? Cualquiera de ustedes, muchos me imagino que la tienen, y los clubes también tienen sus propias cuentas, los jugadores muchas veces cuando son parte del procedimiento también. Y la tercera es que son procedimientos fundamentalmente ágiles y expeditos. ¿En qué sentido? Bueno, ágiles en el sentido de la rapidez. Hoy en la Cámara de Resolución de Disputas, el último reporte, la FIFA anualmente publica reportes del tribunal. En el último reporte que publicó hace muy poco tiempo, contando la actividad entre julio del 2023 y junio del 2024, el promedio de los procedimientos ante la Cámara de Resolución de Disputas entre la fecha de inicio de la demanda y la fecha de notificación de la decisión es de 75 días. O sea, es un procedimiento muy rápido, y en esto está una de las claves del éxito del procedimiento, porque si van también a las estadísticas que están publicadas en ese informe, van a ver cómo, además, año tras año es mayor la cantidad de casos que se presentan ante el tribunal y ante la Cámara de Resolución de Disputas. En la Cámara de Resolución de Disputas ahora, o conflictos de tipo contractual, cuáles son los tipos de conflictos. El año pasado, o en este periodo de un año, se resolvieron 1.700 casos. O sea, eso habla, y el año anterior habían sido creo que 1.400,
y todos los años va creciendo. O sea, esto significa que de alguna manera el sistema funciona y funciona de manera exitosa, porque son los propios operadores los que cada vez recurren con mayor cantidad de casos al propio tribunal. En cuanto a los tipos de conflictos, ahí sí me voy a seguir un poco a lo que es la Cámara de Resolución de Disputas, que como decía Ricardo, es una cámara que tiene una conformación paritaria. Seguro Estela va a hablar un poquito más de esto. Esto quiere decir que hay 15 jueces nombrados a propuesta de clubes, federaciones, entidades que tienen que ver con el ámbito federativo, 15 jueces que son propuestos directamente por los jugadores a través de los gremios, a través del FICRO y todos los gremios que están afiliados al FICRO en cada uno de los países, en Argentina, futbolistas argentinos agremiados, y después hay 3 vicepresidentes y un presidente. Entonces, cada vez que se somete algún caso a la decisión de la Cámara, lo que se hace es nombrar dentro de este grupo de 34 personas, 3. Una en representación, un juez en representación de los jugadores, un juez en representación de los clubes y un vicepresidente o un presidente que son de alguna manera también los que tienen la potestad de decidir en caso de que no haya, de que haya empate, por decirlo de alguna forma, entre los jueces. Ahora, decía, yendo a los tipos de conflictos que resuelve la Cámara de Resolución de Disputas, porque la Cámara de Estatuto del Jugador tiene una variedad de casos mucho más grande, fundamentalmente son conflictos de tipo contractual con dimensión internacional. Sí, esto que marcaba también Ricardo, es importante remarcarlo. Al Tribunal del Fútbol no se va con casos, o no se presentan casos entre partes puramente nacionales, me refiero del mismo país, ¿sí? Tiene que haber algún elemento internacional. Entonces, en la Cámara de Resolución de Disputas, la gran mayoría de casos tienen que ver con conflictos contractuales entre jugadores y clubes. Esto puede ser tanto por alguna ruptura contractual, como por ejemplo por deudas salariales, esté en vigencia o haya terminado ya el contrato. Este es el mayor cantidad de cúmulo de casos que recibe la Cámara. Y después hay también, o casi que había, disputas de dimensión internacional también por conflictos vinculados a la indemnización por formación, los mecanismos de solidaridad, y digo casi que había porque a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la Cámara de Compensación, que fue el 16 de noviembre de 2022, esos casos pasan a tramitar a través de la Cámara de Compensación, llamada Activity House, y solo queda un residual muy pequeño que en pocos días más ya va a dejar de existir, porque como los casos en FIFA tienen una prescripción de 2 años, los casos de formación que todavía estaban en la Cámara tenían que ver con transferencias o contrataciones hasta el 16 de noviembre del 2022. Entonces, a partir del 16 de noviembre del 2024, cualquier caso que sea anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Cámara de Compensación, directamente va a estar prescrito. Todavía hay algún caso que está por ahí dando vuelta. Y lo que sí hay también, o lo que puede haber ahora, pero también en un número muy inferior, es a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la Cámara de Compensación, disputas que tengan que ver con cuestiones o discusiones fácticas o legales vinculadas a lo que es el EPP, el pasaporte electrónico del jugador, que es el documento, para que yo no lo conozca, no voy a entrar en detalle porque sería muy largo, el documento a partir del cual se asignan, ¿sí?, o la indemnización por formación o el mecanismo de solidaridad en este documento. ¿Sí? Bien. Rápidamente, entonces, para no sacar mucho tiempo, ¿cómo es un proceso en la Cámara de Resolución de Disputas? Se inicia la demanda a través del portal legal de la FIFA, hay que cumplir obviamente con algunos requisitos formales, por ejemplo, acompañar el formulario bancario que exige la FIFA, todo esto está en la página de la
FIFA bien detallado, incluso hasta una guía de cómo presentar una demanda. En el caso, no en la Cámara de Resolución de Disputa, porque en la Cámara de Resolución de Disputa todos los procedimientos que tengan que ver con, y en el tribunal en general, todos los procedimientos que tengan una persona física como parte son gratuitos. Esto quiere decir conflictos con jugadores, conflictos con técnicos, conflictos con agentes el día de mañana si se reanuda la vigencia del reglamento en su totalidad. Ese tipo de conflictos, sean actores o demandados, son gratuitos. Donde puede haber costas, y me refiero a costas no en el sentido de la justicia ordinaria, digamos que haya honorarias para abogados, que no lo hay en el Tribunal del Fútbol de la FIFA, por más que hemos tratado de pelear por ello, en los conflictos entre clubes. Ahí sí hay que pagar anticipos de costos, y eventualmente alguna imposición de costas al final. Entonces, se inicia la demanda. En los procedimientos ante la Cámara puede haber en determinadas situaciones una decisión preliminar que tiene que ver con casos en los cuales haya alguna cuestión de incompetencia o de prescripción muy clara, que sea muy evidente. O sea, cuando la administración de la FIFA, lo que es el Departamento de Estatuto del Jugador, que es quien administra de alguna manera todo este sistema, recibe una demanda, se asigna a un asesor jurídico y al realizar la demanda, si por ejemplo ve que los hechos tienen 3 años, va a decir esto está prescrito. Entonces, antes de seguir con el trámite, se somete, tanto por un tema tiene que ser muy evidente, de prescripción o de competencia, se somete a una decisión preliminar del presidente, únicamente del presidente de la Cámara, que el presidente puede ratificar esta apreciación o rechazarla. Si la rechaza, lo que hace es seguir el trámite normal. No quiere decir que esté esta cuestión del todo resuelta, sino que se vuelve a analizar al momento final de la decisión de la Cámara. En otros casos, ¿sí? Supongamos que no hay una cuestión preliminar, lo que puede haber también es una propuesta de la administración. Cuando hay casos que de alguna manera son bastante simples en lo fáctico, o que la Cámara ya tiene una jurisprudencia muy marcada y pacífica, la propia administración, antes de darle traslado, o junto con el traslado queda suspendido en realidad a la parte demandada, le hace una propuesta. Supongamos un caso en el cual un club le debe determinada cantidad de salarios al jugador. Y esto es muy claro, y está bien acreditado, el contrato, la falta de cumplimiento, las intimaciones, etc. Entonces, junto con el traslado, que queda suspendido, digo, a la espera de la respuesta del club, se le hace una propuesta al club. Si usted paga esta cantidad, que evidentemente es clara que la debe, se cierra el procedimiento. ¿Sí? Si el club, esta es una propuesta que es absolutamente, no sé si voluntaria, el club puede aceptarla o rechazarla, y el rechazo no tiene ningún efecto contraproducente procesalmente para el club. Pero si la rechaza, lo que hace es activarse ese plazo de traslado que le dieron en la misma comunicación. Entonces, el paso siguiente es, en casos donde hubo propuesta y se rechazó, en casos donde no hubo propuesta, traslado de la demanda y contestación. Los casos, yo decía que son, el trámite es bastante ágil y expedito. ¿Por qué? Porque en principio los casos se agotan con una presentación de cada parte. Salvo que haya cuestiones, por ejemplo, adicionales planteadas en la contestación de demanda, que merezcan una respuesta de parte del demandante, ahí se habilita así una segunda ronda. Entonces, lo máximo que puede haber es demanda, contestación de demanda, réplica y duplica de la réplica. Y en ese momento entonces se cierra lo que es la fase, lo que se llama la fase de investigación del caso. Las partes reciben una comunicación en la cual les informan este cierre,
eso significa que a partir de ahí no se admiten o no se admitirán ningún tipo de presentaciones de ninguna de las partes, salvo alguna petición de la propia administración o de la propia Cámara. Y se les dice en esa misma comunicación que en poco tiempo se les va a comunicar en qué fecha la Cámara se va a reunir para analizar el caso y con qué composición. Efectivamente, muy poco tiempo después reciben otra comunicación en la cual se les informa si, en primer lugar, en la Cámara de Resolución de Disputas, el caso es decidido por un juez único, que para eso tienen que ser disputas menores a $200.000 y además de menores a $200.000 tienen que ser disputas muy simples o sencillas en cuanto a lo fáctico, ¿sí? En cuanto a lo fáctico y a lo jurídico. Y digo esto porque estamos acostumbrados a ver muchos casos que tienen incluso montos de 300 euros, 1.000 euros o $1.000 y $10.000, o sea, muy inferiores a 200.000, y se deciden igualmente con una conformación de 3 jueces. Entonces, el principio es que se deciden por 3 jueces. En esa comunicación se les informa cuáles son los 3 jueces que van a conformar la Cámara para decidir el caso, en qué fecha se van a reunir, y se les da también una oportunidad para que, si hubiera algún tema que justificara una recusación, las partes presenten una recusación de cualquiera de esos 3 miembros. Llega la fecha, se reúne la Cámara, se analiza el caso, se decide, se toma la decisión respecto del caso y casi inmediatamente, a veces incluso en el mismo día o un día después, se notifica la decisión. La decisión en principio se notifica sin fundamento, salvo casos en los cuales, junto con la decisión de tipo económica, haya alguna sanción disciplinaria, que en distintos supuestos puede haberla. En los casos en los cuales hay sanciones disciplinarias o sanciones deportivas, se notifica ya directamente por los fundamentos. Si no es esa situación, se notifica la parte dispositiva, las partes tienen 10 días para pedir esos fundamentos, ¿sí? Eventualmente se comunican los fundamentos y a partir de los fundamentos sí empieza a correr el plazo o para el cumplimiento de la decisión o eventualmente para la apelación ante el TAS, ante el Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza de los Andes. Por eso más o menos es un esquema. Muchas gracias, Martín. Quedó súper claro en todo el recorrido procesal. Dani, como Martín, idea que están en esto todos los días. O sea, del otro lado, de los que somos los usuarios de estos sistemas, visto del lado de que resuelve todo el procedimiento. Visto que explicó Martín tan detenidamente, visto nosotros los usuarios, que no tuvo todavía la posibilidad de hacer no se preocupen, no se asusten, porque es muy amigable el procedimiento. Las propias resoluciones de FIFA te van diciendo, tenés 10 días, te van marcando, no tenés que estar preocupado, me vean dúplica, no dúplica, si no presento, casi te van orientando muy claramente cómo moverte procesamiento. Enrique, gracias por una buena de la invitación. Disculpa antes. Gracias por la invitación y este espacio. Ahora vamos dentro de las mismas cámaras de resolución de disputas. Martín hizo todo el panorama y posiblemente la materia que más casos lleve son las cuestiones laborales, por lo que fuera. Cuestiones laborales. Y acá le pasamos la pelota a Estela, que además de provenir del mundo FIFRO, ella nos va a dar una mirada muy precisa en esta primera parte de 2 cuestiones. Primero, la cuestión de la competencia. ¿Cuándo la FIFA asume su competencia en temas, no de internacionalidad, clarito, hasta ahí bárbaro, pero no solo eso? Ahora, va a explicar qué otros requisitos y qué otras circunstancias tiene para que la FIFA asuma su competencia.
¿no? En estas cuestiones laborales, esencialmente, ¿no? Y después, si recordan de la práctica, ¿cuáles son los principales temas laborales? Así como bloque temático se llevan, temas de salario, temas de beneficio, gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación y este espacio. Antes de responder las preguntas del doctor Ricardo, quería explicar un poco, porque me dijeron que hay abogados presentes, también hay algunos estudiantes, entonces quiero explicar un poco cómo funciona el sistema de sindicatos, no tanto por ejemplo los sindicatos, pero que en Argentina tenemos a futbolistas argentinos agremiados, que somos los que defendemos a los y las futbolistas. Quiero saludar aprovechando esta oportunidad a la doctora Regia, que es la representante nuestra acá en la provincia de Santa Fe, por su presencia hoy. Por un lado, nosotros defendemos a los futbolistas y por el otro tenemos a la Asociación del Fútbol Argentino que defiende a los clubes. Eso a nivel nacional. A nivel internacional está la FIFPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas, con un montón de sindicatos afiliados de todo el mundo, que es la que negocia, porque se reúne, por decirlo de alguna manera, con la FIFA, que es la que representa a todas las federaciones y asociaciones. Dentro de la FIFPRO, dentro del Sindicato Mundial, tenemos con FIFPRO Sudamérica, que es aquí en Argentina, que está compuesta por 8 de los 10 países que integran a la CONMEBOL. Está fuera Brasil y está fuera Ecuador. Todos los demás países integramos la FIFPRO Sudamérica. Los conflictos, nosotros, el doctor, no conformamos la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA, porque afortunadamente tenemos un convenio colectivo muy bueno, con una definición que hace prácticamente que sean muy pocos los conflictos que lleguen realmente a la justicia. Como es conocido, la administración del torneo, los jugadores que están derrotando hacen la denuncia a los sindicatos, al sindicato, y bueno, se comunica a AFA, porque son los clubes deudores, y AFA está encargada de enviar a los clubes la comunicación para que los clubes se acerquen y traten de negociar la deuda, y de esta forma se les puedan inscribir los nuevos contratos para la temporada siguiente. Eso básicamente en lo que es a nivel nacional. A nivel internacional es un poquito más complejo, porque tenemos que entender que los futbolistas tienen una dinámica de movimiento que no es la misma que tienen los clubes. No están siempre en el mismo lugar, pertenecen siempre, en el caso de Sudamérica, a la CONMEBOL, de la FIFA. En cambio, los jugadores van cambiando de equipos, van cambiando de países, y ahí es donde empiezan los problemas. Uno de ellos, que comentaba el doctor, que para mí es uno de los más llamativos a la hora de las consultas de los las futbolistas, es cuando nos consultan que van a ir a, y también no solo en los futbolistas, también los representantes, agentes, intermediarios y abogados. Cuando le ofrecen un contrato a un futbolista y pasan el modelo de contrato, el contrato lo van a firmar. Hay una cláusula que no la leen. Generalmente no la leen, no la tienen en cuenta, y es sumamente importante. Es la cláusula de la competencia. ¿Por qué? Porque ahí está, en gran parte, cuál es lo que seguramente va a pasar después, que el club va a incumplir. Porque yo celebro la celeridad de la Cámara de Resolución de FIFA, la celeridad, pero me gustaría que los casos no se resuelvan tan rápido, sino que haya menos casos, es decir, que haya clubes que cumplan más y que no haya tantos clubes incumplidores, especialmente porque muchas veces nos pasa que son clubes deudores constitucionales, más o menos siempre los mismos países. Entonces, lo que nosotros le exhortamos muchas veces a los jugadores es agréguenle que puedan recurrir a la Cámara de la Resolución de Disputas de FIFA, porque muchos directamente envía a la Cámara Nacional la resolución de disputas del país,
que realmente es problemático y a la hora de la ejecución de estas deudas nos trae muchísimos problemas. Como dijo acá el doctor, todavía se encuentra vigente la 10 días de FIFA, que va a dejar de tener vigencia ahora el 1 de enero del 2025. Y esto para que un poco entiendan ustedes esta circular, que todavía está vigente y un problema que también tienen los futbolistas y las futbolistas cuando recurren a FIFA, es que quien dice que el Tribunal Nacional es incompetente. Por ejemplo, el futbolista tiene su contrato que dice que su conflicto va a ser dirigido a la Cámara Nacional de Resolución de Disputa de Serbia. Y el jugador dice, no, yo voy a ir a FIFA, voy a la Cámara Nacional de Disputa de FIFA. Tiene que probar en FIFA que la Cámara Nacional de Resolución de Disputa de Serbia, por ejemplo, no cumple con la circular 1010. Pero como dijo el doctor, la circular 1010 tiene que ser una Cámara que haya sido designada paritariamente, con un presidente que haya sido consensuado. Tiene que haber igualdad de trato, tiene que haber derecho contencioso, que puedan ejercer el derecho de defensa, que sean un tribunal independiente. Todo esto lo cual no se da normalmente en la Cámara Nacional de la Resolución de Disputa de los países. Pero es el jugador, cuando presenta la demanda, que tiene que probar que esa Cámara Nacional de Resolución de Disputa no es paritaria. Entonces es realmente un problema porque muchas veces no conocen el idioma ni siquiera del contrato que han firmado, mucho menos la reposición de la Cámara. Entonces esta circular de 10 que es del 2005, ahora va a ser dejar sin efecto porque la FIFA, después de mucho tratamiento y de muchas conversaciones, ha entendido que debería ser FIFA quien diga cuáles son las cámaras nacionales de resolución de disputas que están habilitadas. Y no tener que probarlo ni los clubes, porque también pasa también con los clubes que no es competente FIFA, porque yo tengo cámara nacional de resolución de disputas y tiene que tratar de demostrar la competencia. Entonces, FIFA, en el Congreso de diciembre del 2023, dispuso un lineamiento con una circular 1186, el número, para el caso del mismo, ya se ha sido comunicado a todas las federaciones, en la cual se les comunica que tienen que, por un lado, los que tengan Cámara Nacional de Resolución de Disputa le tienen que adecuar al reglamento, al estatuto, especialmente con respecto a la conformación y todo eso. Le ha dado plazo para presentarla y tenemos que fijar sentido sobre cada una de las cámaras. Y además, también le ha exhortado a las federaciones y a las asociaciones que todo lo que sean los estatutos sean publicados, el reglamento que tenga cada Cámara Nacional también sea publicada y los fallos, en la medida que no se presenta la confidencialidad, también sean publicados para que sean conocidos por todos. Entonces, un poco, al doctor, el consejo para los aquí presentes si van a explicar en FIFA, que sinceramente observen el contrato del futbolista, retrasan la competencia porque es fundamental, por lo menos si entienden que es competente, aunque no lo diga, hacer un buen planteo, de manera de que nos facilite y nos evite estas discusiones en las sesiones de FIFA. Muchas gracias. Ahí la verdad es súper práctica y que determina a veces la suerte del procedimiento, a dónde vamos, y más si estamos cerca de una prescripción, ¿no? Depende de qué país tenemos, o sea, FIFA tenemos 2 años de caducidad de prescripción de delación y la justicia ordinaria también, así que... 2 años sin ningún tipo de interrupción. Efectivamente, sin ningún tipo de interrupción. No hay eso, porque yo anterior caso que por ahí estima, la intimación del reglamento de FIFA son de 10-15 días y no supera. Muy buena aclaración, que vos mandás una carta y decís, bueno, suspendí el plazo, no, para FIFA no existe, la única forma es interponiendo la demanda. Así que bueno, muchas gracias. Ahora,
hemos visto todo este micromundo de tribunales federativos que se autorregulan, autogobiernan, sacan sus propias decisiones. Ahora, este es acá termina todo. Digamos, esta es la justicia deportiva en su máximo nivel. Bueno, pareciera que no. Por eso acá tenemos la visión, el lujo de tener la visión de un camarista, Mateo, Nietzsche, que él, desde la mirada de la justicia ordinaria, cómo observa este fenómeno de la justicia federativa y, puntualmente, si pueden ejercer la justicia ordinaria, estamos en un territorio blindado porque se autogobierna el mundo federado, o la justicia ordinaria puede, en determinadas circunstancias, hacer un ejercicio de control de legalidad, obviamente que tiene las partes, ¿no? Y esto es, siempre en qué situaciones, entonces él nos va a explicar un poco qué sería el control de legalidad dentro en relación a decisiones federativas, y si nos puede dar algunos ejemplos de este caso de control de legalidad. Hola, buenos días, buenas tardes. Antes de intentar contestar la pregunta de Carlos, el agradecimiento a Carlos, a Enrique, a todos los que trabajan en el mundo del derecho del deporte en la facultad. Suscribo lo que dijo Martín acerca de la universidad pública, ya que estamos en la jornada del derecho del deporte, puedo decir que soy hincha de la universidad pública, así que hecho esos agradecimientos, una pequeña contextualización. Yo trabajo en la justicia federal por una cuestión de jurisdicción territorial y material. No tuve y no creo que tenga nunca un caso de derecho deportivo, sinceramente. Yo me acerqué al derecho del deporte en 2015 más o menos, porque no terminaba de comprender cómo el sistema de resolución de controversias de las federaciones de derecho del deporte internacional, FIFA a la cabeza y el COI, habían podido establecer un sistema de resolución de controversias tan cerrado en el sentido que era casi impenetrable. Ya lo dijeron, el sistema hace que el deportista y los clubes queden, diríamos, encerrados en el sistema de resolución de controversias, cuya vértice más importante era el TAS o es el TAS. Entonces me dediqué a estudiar la legitimidad del sistema y del TAS desde una teoría del arbitraje comercial internacional, que no se preocupen, no se las voy a contar, pero sí tratando de romper con el prejuicio que muchas veces quienes integramos la justicia estatal tenemos respecto a quienes no tienen un lugar de trabajo, como podrían ser los tribunales arbitrales, etc. Una notita de color muy chiquitita. En el año 2016, la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana, que reúne a todos los sistemas judiciales de Iberoamérica, con España a la cabeza, sacó un dictamen ante una consulta de unos jueces uruguayos que querían integrar tribunales de la federación, o no sé cómo se llama la AFA uruguaya, pero querían integrar tribunales disciplinarios y preguntaron, tuvieron la deferencia de preguntar de la comisión si eso estaba permitido desde el Código de Ética Iberoamericano, y la respuesta fue que no. Fue que no, porque básicamente señalaron que los principios del derecho del deporte, que específicamente hacían referencia al principio de competición, no se llevaba bien con los derechos fundamentales, etcétera, que deberían tener en consideración los jueces en su tarea cotidiana. Ese dictamen todavía está ahí, después si quieren se lo comparten. A veces trato de escribir algo para demostrar el posible error, pero muy bien. Lo cierto es que nosotros miramos con alguna extrañeza este sistema, que por otro lado es muy fuerte, el sistema de resolución de controversias federativos es muy fuerte, y más fuerte aún lo que es el sistema relacionado a las cuestiones de dopaje, porque
en esa cuestión particular no solo están las federaciones deportivas, sino los estados nacionales. Entonces ahí tiene como una legitimidad más robusta, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cuestión es que lo que he tratado últimamente de hacer es ir siguiendo en qué casos los partícipes del deporte desafían el sistema de resolución de controversias. Yo digo que hay dos maneras de desafiarlo. Uno, directamente ir en contra del sistema de resolución de controversias cuando se ataca la obligatoriedad del arbitraje, que algo dijiste vos de lo que ha dicho el Tribunal Federal Suizo, o algunas cuestiones referidas al sistema de resolución de controversias en sí, la capacidad de presentar pruebas, de una auténtica revisión, de lo que el lado arbitral sea en definitiva, la igualdad de armas, etc. Pero ese es el desafío directo. Esto no es lo mío, es un desafío directo hacia el sistema en particular. Y la otra forma de desafiar es desafiar el derecho sustancial, digamos, de las federaciones, pero yendo no hacia el camino señalado por el sistema de resolución de controversias deportivas, sino yendo a los tribunales estatales. Como yo les dije, yo nunca tuve un caso en el que lo vaya a tener, y lo que hago es ir a ver lo que pasa en la Unión Europea o en Europa, porque ahí hay como una actividad más importante de desafíos al sistema deportivo. Pero eso yo le denomino son desafíos indirectos, porque no están atacando el sistema, sino que apelan al sistema estatal o supraestatal, como ahora voy a explicar muy chiquitito, para poner en crisis, poniendo en crisis, mejor dicho, el sistema federativo. Si nosotros seguimos el camino, vamos a tomar el ejemplo, FIFA, TAS, lo que le queda al ciudadano común, al deportista, es interpelar entonces el laudo arbitral y procurar la anulación del laudo arbitral ante el Tribunal Federal Suizo. El Tribunal Federal Suizo lo único que puede hacer es anular ese laudo arbitral, no tiene una gran cantidad de anulaciones, y lo que, esto es un dato que después voy a reiterar, lo que tiene en cuenta el Tribunal Federal Suizo es si ese laudo arbitral afecta el orden público suizo. Y ahí habría que hacer 27 notas al pie de página acerca de qué es el orden público suizo. ¿Ok? Y si lo que el Tribunal Federal Suizo no nos gusta, se puede ir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ejemplo más resonante últimamente es el de Castro en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón en dos cuestiones. Una era de derechos sustanciales acerca del reglamento de la Federación de Atletismo, de las hormonas, etc. No me quiero detener en eso. Y en lo que también le dio la razón en el ataque que hizo al sistema de resolución de controversias, porque dijo que no había tenido la atleta derecho a una auténtica revisión del laudo de TAS. Diríamos, yo lo asemejo mucho a esto de la auténtica revisión, a lo que alguna vez la Corte acá dijo en Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que tiene que haber, la Cámara de Casación tiene que haber una doble instancia, una auténtica revisión de todos los hechos de la prueba. Algo parecido dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de lo que no había hecho ni el TAS ni el Tribunal Federal Suizo. El otro camino es cuando indirectamente desafiamos el sistema y vamos a cualquier tribunal. Vamos a dar un ejemplo. En el caso de la Superliga, una sociedad española, la Superliga de Fútbol, una sociedad española que cuando un juez español a plantearle algunas cuestiones referidas al reglamento de la FIFA y de la UEFA acerca de la posibilidad
considera realizar una competencia por afuera de estas instituciones, y el juez español instaló una cuestión prejudicial y elevó sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Suiza no integra la Unión Europea, entonces este otro camino, donde lo que hace, y ahora me voy de la subordinada porque hay cuestiones de fondo solamente, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea casa, diríamos, porque interpreta la normativa federativa y la compara con la normativa de los tratados de la Unión Europea y dice si son compatibles o no, pero no resuelve nada más que esa duda, que la devuelve al juez local, quien tiene que, ya después en el tratamiento de los hechos de la prueba, determinar si efectivamente hay una afectación o no de las normas del derecho comunitario. Eso es a grandes rasgos los caminos que hay, que yo he visto que existen y a través del cual se está desafiando al sistema de resolución de controversia. No me acuerdo qué otra cosa. Esta primera parte, también, sí, en un caso. No, después, si querés, te cuento con casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia acerca de lo que ellos creen que debería ser un tribunal federativo, las condiciones que tiene. Perfecto. Muchas gracias, Mateo. Muy claro, además esto lo llevamos a cualquier ámbito, es el ámbito internacional, pero esta misma lógica se puede pasar un cuestionamiento en el ámbito nacional, digamos, con las circunstancias locales, ¿no? Digo, esto justamente la idea dijimos, el objetivo que en la mesa nos pusimos un poco para compartir era esto, cuestiones prácticas y que pensemos escenarios distintos, pensar lateralmente esta problemática que no es todo tal cual está redactado en los reglamentos, hay muchas cosas por trabajar, digamos. Acá para cerrar este circuito federativo, no es federativo el TAS, obviamente es un tribunal arbitral suizo, regido por la ley suiza, estaba invitado uno de los árbitros del TAS, Mariano Cariac, otro grupo, sin poder haber tenido, pero pobre, tuvo circunstancias particulares que no pudo asistir. Así que el tema del TAS no lo estamos tratando específicamente como los distintos órganos. El TAS son las tres apreciaciones básicas que conoceremos, que al TAS, el Tribunal Arbitral Suizo, llegás en principio en tres formas: en apelación, cuando la federación, sea internacional, sea su FIFA, estamos hablando de fútbol, o nacional, en nuestro caso la AFA también lo tiene en su estatuto, le impone como instancia obligada de apelación las decisiones firmes del tribunal federativo que es cuestión. Dos, cuando las partes pactan directamente en los contratos, procedimiento ordinario, y después el tema de dopaje. El tema de dopaje dice sobre otro tema, lo decís, te puede llevar al TAS un sujeto que no estuvo en el procedimiento desde donde proviene el conflicto, como la UADA. La UADA pudo estar en un procedimiento local de dopaje, nunca participó, pero tiene la potestad de apelar ante el TAS. Y acá hay otra particularidad que no está nada bien, el tema de dopaje. Y te veo, Julio, prepárame, que no sea un caso de Julio que nos compartía temas de un atleta paraguayo. Fíjense la diferencia. Un tema de dopaje, cuando el hecho sucede en una competición organizada por la FIFA, obviamente te va a llevar al procedimiento disciplinario, sanción. Comisión de apelación. Lo querés apelar una sanción disciplinaria por dopaje proveniente del órgano de la FIFA, vas al TAS y pagás los costos como un procedimiento disciplinario. 1000 francos suizos, y este es todo tu costo. Así que cualquier jugador, obviamente tenemos que tener claro que es una competencia organizada por FIFA, sea clasificación mundial, lo que sea, sub-17, lo que fuera. Pero es casi gratuito el procedimiento ante el TAS.
Julio nos contaba hace un tiempo que asesoró a un atleta en Paraguay que siguió el sistema como tenemos el tema nacional, que acá es un tema lateral. Dentro del organigrama de la justicia deportiva tenemos un pequeño nicho que es, en nuestro caso, por la ley de dopaje, tenemos el Tribunal Nacional Disciplinario de Dopaje y en apelación el Tribunal de Arbitraje Antidopaje. Son órganos específicos para dopaje. Ahora, si ese mismo jugador, ese mismo, no hubiera tenido la situación de dopaje en la competencia internacional, sino en un torneo local, y quisiera ir al TAS, tiene que pagar como un procedimiento ordinario. Tendrá que pagar 20, 30 mil equivalentes dólares para poder hacer. Fíjense, misma situación, dopaje, mismo jugador, vamos a hacer un ejercicio teórico, ¿no? y límite, pero para entender que no cierra en esto tampoco viene el sistema, porque FIFA tiene un acuerdo especial económico, los temas disciplinarios son muy francos en la apelación de TAS, el resto no. Así que bueno, nada, un tema lateral dentro de, quizá para mejora, ¿no? del sistema, que no haya esa disparidad discriminatoria, ¿no? Bueno, temas de TAS no vamos a entrar porque es algo muy largo, cualquier cuestión, como expertos en procedimientos también de TAS, hoy tienen otro rol, así que cualquier pregunta puntual, el turno de preguntas. Solo mencionar algo, que cuando estamos eligiendo el camino, si vamos a ir al TAS, apelamos, no apelamos, bla, 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 además de los costos, tengamos presente que el TAS está tardando una barbaridad en emitir laudos. Lo que FIFA o la Cámara Nacional de Resolución de Disputas tiene un sistema acelérico, 5 o 6 meses, tenés la decisión firme, después en el TAS no te va a bajar desde que interpusiste la apelación hasta que te emite el laudo 1 año y medio, y te dejo así con suerte. Entonces, pues, justamente debería ser al revés. El arbitraje se supone que es uno de los beneficios de la celeridad, pero no estaría pasando en estos momentos por razones internas del funcionamiento del TAS. No es un problema del TAS. Tienen dinero, contraten más abogados, no tienen por qué pagar el justiciable estas tardanzas. Pocos abogados tienen muchos casos. Claro. Y sabés que también, Rodrigo, lo que está diciendo es esto, hay 200 árbitros en el listado del TAS, no sé si un poco más. ¿Qué pasa? Unos pocos tienen muchos casos, pero ese casi tampoco sabemos si es el principal problema. El principal problema no pasa cuando ya el árbitro, el panel, tiene el borrador del laudo ya dictado, tiene que pasar el filtro. Este es otro tema de debate. Tiene que pasar un filtro de la Secretaría o de la Dirección del TAS a ver si hay alguien que mira a ver si ese laudo puede llegar a ofender al derecho público suizo. Entonces ese tiene un cuello de botella que se demora un montón. Entonces a veces el laudo ya lo tiene, pero ese paso administrativo es el que está retenido. Pero no importa a nosotros, ni al justiciable, nosotros no vengan, a los justiciables, al deportista, al club, tener que esperar un año y medio para tener una resolución de algo que está pagando bien. No es gratuito el caso, ¿no? No es que justicia gratuita, tampoco debería demorar, pero encima estás pagándolo muy bien, la verdad que no tiene mucha lógica. Bueno, saltamos el tema acá, después alguna pregunta si alguien tiene puntual, y seguimos en esta segunda ronda de los órganos de la ley. Y vamos con Rodrigo, volvemos en primera instancia, y él quedó ahí pendiente el tema ya del procedimiento en forma concreta de los distintos pasos, cómo movernos en la Cámara. Sí, como les decía, es un procedimiento muy parecido al que informó Martín, un procedimiento escrito, donde hay una demanda, unos puntos en juicio de la demanda, hay un traslado a otra parte para que conteste esa demanda en 15 días, y una vez incluida esta parte escrita, que tiene que tener, por ejemplo, hay que enviar, se puede enviar por mail a la Secretaría todos los documentos, por favor, bien anexados, porque a veces vienen sin novedad, y esos libros lo que pedimos que siempre esté anexado, y se tiene que ratificar o enviar por escrito, nacionalmente, a la Secretaría todos los documentos, contestación, poderes, pruebas, fundamentos y demás, todo en la demanda. Una vez hecho ese paso,
y envía la notificación a la otra parte. Se sería por el cierre de la primera etapa, donde hacemos un acta de emisión, esto es a través de la Secretaría, que convoca a las partes, ya sepan que el procedimiento de la CNRD tiene como pivot a la Secretaría, son tres abogados en cada una de las diferentes competencias que les nombré al principio, que se encargan de, si quieren, ser un poco los coordinadores de ese procedimiento. Los secretarios convocan a los dos árbitros elegidos por las partes y entre ellos eligen al presidente del tribunal arbitral. Una vez que se da esa elección, se produce lo que sería el acta de emisión, pero la verdad es muy importante porque muchas veces en los escritos de demanda, de contestación, van a ver que aparecen miles de hechos, de derechos y de fundamentos. Lo que tratamos de hacer en ese acta de emisión es ponernos de acuerdo entre los árbitros, decir, este es el derecho que se va a tratar, estas son las pretensiones de las partes, esta es la cuantía y estos son los fundamentos y las pruebas. Para, si quieren, de una manera, encuadrar las diferentes contestaciones, siempre se van por las ramas. Una vez que está eso, nosotros comunicamos a las partes si tienen alguna objeción sobre ese acta de emisión. Una vez que está eso planteado y si quieren terminado, no se pueden presentar nuevas demandas o nuevos hechos, sino se va a tratar sobre esa cuestión particular y se procede un poco a lo que sería la deliberación, a la instrucción, a las pruebas y demás. Puede haber de testigos, como no, pero también es una discrecionalidad del panel. Importante que los casos, las resoluciones del COPE, en cuanto al boletín, lo que no hay es adelanto de cotas, y se trata de juntar a las partes, elegir un árbitro único y en tratar de solucionar el conflicto o por lo menos no dar las cuotas a la parte que reclama y tampoco hay imposición de cuotas al final. Tenemos un proceso de mediación, también realmente al principio los secretarios tratan de juntar a las partes para que lleguen a un acuerdo que realmente es variado, ha funcionado, ¿no? Pero me parece, por lo menos el arbitraje, sumamente útil, porque quizás con una coordinación de un mediador, que en este caso son los propios secretarios, se puede llegar a la solución de la controversia, donde las cuotas se reducen en la mitad, se sortea un árbitro entre los elegidos para que homologue y se hizo un procedimiento mucho más rápido. Un poco como contaba Ricardo, los procedimientos no duran más de, diría, 4 o 5 meses como mucho, duran mucho menos, y creo que es un poco lo que hablaba en cuanto a los tiempos. Me parece que el arbitraje en ese aspecto sí soluciona muchos temas, sí soluciona tener un tribunal arbitral, o si quieren un órgano, la resolución de litigios internos, la resolución de temas, cuestión de costos. Para mí la especificidad es muy importante y también reduce mucho los tiempos. Entonces, me parece que no es un tema menor las posibilidades que da la CNRD en cuanto a solucionar conflictos, mediación, no tomar cuotas en caso de procedimientos de formación y de mecanismos de severidad, sí, es menos de 15 salarios el monto, tampoco se paga adelanto de costas. Las costas son un cuarto del litigio. En general se paga el 50% adelanto, al 25% al inicio. Se le pide a la parte demandada que haga lo mismo, generalmente no lo hace, pero también a la parte demandante haciendo el depósito de esa parte también. Y bueno, de ahí se da parte un poco traslado a lo que contábamos del acta de emisión. Para mí es el eje, la estructura o la columna vertebral es el acta de emisión porque, como decía, todo está subsumido en ese acta. Luego, bueno, instrucciones, testigos en los casos, se produce el laudo, tienen 30 días, luego del cierre de instrucción los árbitros para dictar un laudo escrito, fundamentado y demás. Y a ese laudo, un poco hilando, lo que decía Ricardo del TAS, tienen 21 días para pegar al TAS.
Ese es un poco el procedimiento de la CNRD. Ahí tampoco esto. No. No. A ver, no, esto para confirmar que cuando tomemos un caso arreglemos con nuestro cliente, porque no va a haber imposición de costas como la justicia ni en el ámbito federativo nacional ni en el internacional. Sí en el TAS te dan una pequeña contribución legal, pero bueno, digo, cuestión práctica, ¿no? ¿De dónde vamos a ir nuestros honorarios? ¿De dónde salen? No sé, algo más, Rodrigo. Para las preguntas. Lo bueno para ir, me divierte mucho más que empecemos a discutir sobre esto. Perfecto. Entonces, con el reglamento. Vamos cerrando la ronda. Martín, antes estuviste explicando el funcionamiento, las competencias, pero no sé si quisieras puntualizar en algunos aspectos de la competencia de la Cámara Nacional, perdón, de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA, y si hubo algún caso que le llamó la atención del planteo, el objeto que se debatió. A ver, respecto de los tipos de casos, yo antes puntualizaba qué tipo de conflictos recibí la Cámara y claramente, como decía, la mayor cantidad de casos tiene que ver con conflictos contractuales entre jugadores y clubes. Fundamentalmente son promovidos por los propios jugadores, pero también hay un porcentaje de casos en los cuales son los clubes los que demandan a los jugadores. Obviamente ahí no tiene que ver con reclamos salariales, sino evidentemente con reclamos de rupturas contractuales, incumplimientos contractuales de los propios jugadores o alguna ruptura contractual que el club considera injustificada. Y siempre recordando que hablamos de casos con dimensión internacional. El tema de los reclamos salariales, ¿por qué la diferencia? Si bien no puntualicé, porque la Cámara del Estatuto del Jugador no tiene una competencia de variedad de casos mucho mayor, porque esta diferencia con la Cámara de Resolución de Disputas tiene que ver con la cantidad de casos y con lo que decía un poco Estela, ¿no? A pesar de la gran cantidad de reformas que FIFA ha hecho en los últimos 8 años tratando de evitar los incumplimientos contractuales a partir de sanciones más rápidas, más expeditas y de distinto tipo. Lo cierto es que en muchas jurisdicciones, quizás incluso no tanto en Sudamérica, pero sí, por ejemplo, en África o en algunos países incluso de Europa, es mucho el caudal de casos que llegan a la Cámara por simplemente incumplir con lo que dice el contrato, ¿sí? No pagar los salarios, o incluso a veces ese impago de salario también genera la ruptura contractual de parte de los jugadores. En cuanto a tipos de casos o a casos en particular, más que de algún tipo de caso en particular, yo a veces me gusta puntualizar en algo que no se dice muchas veces y que en mi caso, si alguno me vio en alguna edición anterior de alguno de estos eventos en la UNL, yo no era parte de la Cámara de Resolución de Disputas, no soy del año pasado, y antes era usuario del sistema. Entonces, desde ese, pero tenía casos en la Cámara. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este es un sistema, decía antes, que de alguna manera es bastante exitoso porque es muy rápido, porque es gratuito, fundamentalmente, y porque es muy eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que las resoluciones se cumplen, y se cumplen porque las sanciones que tienen los clubes en casos en los cuales no cumplen con las decisiones de FIFA y eventualmente cuando se ratifican por el TAS, son sanciones que a los clubes les duelen, son gravosas. El típico caso de la inhibición, lo que se llama la inhibición mal llamada, ¿no? En realidad es una prohibición para contratar jugadores. Es casi que lo peor que le puede pasar a un club. Quizás el punto siguiente es la quita de puntos, ¿sí? Que también está previsto. Entonces, son realmente eficaces. Entonces, a la hora de plantear un caso, a la hora desde el punto de vista del abogado,
abogado que tiene un caso. Uno a veces lo primero que piensa es, bueno, ¿tiene dimensión internacional, sí o no? Si hay dimensión internacional, vayamos a FIFA. Quizás en 3 meses ya tenemos la decisión y en 6 meses, quizás si no se apeló, ya hay incluso alguna sanción. Cuidado, porque yo les conté antes, digamos, someramente cuáles son las características del procedimiento. Entonces, este sistema funciona muy bien para cierto tipo de casos. Usted tiene un caso en el cual están discutiendo un incumplimiento salarial o alguna cuestión de ruptura contractual que pueden probar relativamente de forma fácil a través de prueba documental, a través de prueba escrita, y además ese caso tiene dimensión internacional, sin dudas vayan a FIFA. Ahora, si tienen un caso más complicado, en el cual, por ejemplo, necesitan algún tipo de prueba pericial o necesitan para poder acreditar los hechos, por ejemplo, declaraciones testimoniales, que se pueden acompañar por escrito, pero digamos, no es lo mismo en cuanto a fuerza probatoria que tener una audiencia con los testigos, digamos, directamente. Entonces evalúen bien si conviene o no ir al tribunal, porque puede haber muchos casos en los cuales, por las características del caso, sean más convenientes porque van a tener mayor probabilidad de ganarlo por estas particularidades que tiene el procedimiento en la justicia ordinaria que en la justicia federativa. Y esto es algo, digamos, que más allá de lo que dijo Ricardo, que en cierta parte existe y está, en el ámbito al menos que a mí me toca, en el ámbito de conflictos como jugadores, los propios reglamentos de la FIFA dejan en claro y dejan bien salvaguardado el derecho a acudir a la justicia ordinaria. ¿Sí? Entonces no hay ningún tipo de prohibición. Y esta es una evaluación que tiene que hacer el abogado a la hora de recibir el caso y de alguna manera definir cuál es la estrategia que va a implementar. Gracias, Martín, por las cuestiones prácticas. Vamos a seguir cerrando la ronda de la Cámara de Resolución de Disputas con una cuestión que ya fue planteada, el tema de la composición paritaria de esta Cámara, porque es muy importante esta cuestión paritaria porque sobre todo para las cuestiones laborales, ¿cierto? Entonces, vista la nueva circular de FIFA que pone en vigor a partir del 1 de enero, que la FIFA va a ser el supervisor de si cumple con estos requisitos, al que la carga de la prueba no le queda al que acude a ese tribunal, el jugador, a ver si lo está conformada correctamente o no. Bueno, en la práctica, ¿cómo eso lo ves, Estela? ¿Y qué se nos ocurre? Un ejemplo, digamos, así más extremo para entender después los principios generales, el caso de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cómo está operando ahí la cuestión de la paridad, lo paritario? Bueno, importante. Yo creo que hacer una ampliación a lo que puso Martín con respecto a las sanciones. La única crítica que nosotros por ahí lo hemos conversado incluso con FIFA en cuanto a los tiempos que tiene FIFA. FIFA tiene unos tiempos muy particulares. En plaza hay que plazar por 10 días, por 15 días, para que el club cumpla. Y después cuando sale la resolución, le da 45 días para que cumpla la resolución que se dicta. Con lo cual, 45 días es una barbaridad. Venció los 45 días, si bien se cierra el libro de pase nacional e internacional, muchas veces los clubes especulan con las fechas y cuando se les aplica la sanción ya se hace la nueva libro de pase, entonces empiezan recién a la apertura de la próxima temporada. Simplemente que por el camino hay que tenerlo en cuenta y hemos hablado en congreso con FIFA de tratar de ver si podemos reducir un poquito los plazos amplios que tiene FIFA en su reglamento. Con respecto a la paridad de la Cámara,
voy a ir a Bolivia y después voy a dar la opinión mía con respecto a la nueva resolución. Bolivia no tiene cámara paritaria, eso es una realidad. Bolivia es un problema para la región, no solo por la forma que tiene de trabajo en la federación, sino que no voy a entrar a la cuestión política propiamente, porque no está reconocida la federación, no reconoce al sindicato, la autoridad del sindicato, pero independientemente de eso, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de Bolivia no funciona porque no es paritaria. Si bien desde la FABOL designaron 2 miembros, son 5 en la Cámara Nacional y 2 también para las federaciones, se designaron a los de FIPRO. La federación designó primero de ellos, después lo sacó al presidente que había sido elegido con consenso de ambas partes, fue destituido y fue designado uno sin consenso de la FABOL. Por lo tanto, ya lo hemos tratado nosotros en sesiones de la PB de FIFA, no la reconocemos a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas como paritaria y que cumple la circular 1010. También tienen problemas los futbolistas en Bolivia, y esto también quiero decirlo para cuando algunos les consulten con respecto a los contratos en Bolivia. Bolivia tiene una particularidad que la vida repitiendo constantemente. Ofrece un contrato a un futbolista al cual no se lo da, no se le entrega en físico. Si el jugador no logra, o el representante no logra sacar la foto, tampoco se lo podemos pedir a la federación, no puede el sindicato pedirlo porque no se lo entrega. Con lo cual hay un problema de falta de comunicación que ya ha sido denunciado, no es nuevo, no es todo un tiempo, desde hace años. Denunciado en FIFA, denunciado en Conmebol también, y recientemente, en el mes de septiembre, el presidente de la FIPRO Sudamérica, que es Sergio Machi, fue también agregado, ha hecho una presentación, tiene aproximadamente son 200 futbolistas de Bolivia, no extranjeros, sino de Bolivia, de fútbol boliviano, en la cual se les notifica a la OIT las condiciones en las cuales están trabajando. Los jugadores que son ingresados por la frontera, de manera ilegal, las condiciones de trabajo son tremendas. De los 16 equipos que conforman la primera división, 15 registran atraso salarial, en su equipo que está al día, hay equipos que tienen 2 o 3 meses de atraso, hay equipos que tienen 18 meses de atraso, que después se renegocian, se los ponen unos nuevos contratos, también los jugadores también incumplen, y Bolivia es una situación muy particular, tanto del ámbito político como del laboral. El Consejo Médico siempre cuando nos consultan hablan con la gente en esta época de que hay tanta comunicación que traten de pedir comunicarse con otros argentinos, en el caso nuestro, o otros jugadores que estén en el lugar, que sean extranjeros y que digan los nacionales, generalmente estando ahí no pueden decir mucho, lo han dicho y bueno, se ha hecho la denuncia en FIFA, en Conmebol y por supuesto en la Organización Internacional del Trabajo. Y con respecto a la modificación que ha introducido FIFA con respecto a la Cámara y la nueva paridad y el control que va a ejercer, veremos a ver cómo hace a partir del año que viene. Creo yo que vamos a tener muchas tareas de FIPRO, de estar encima de todos los sindicatos, de todas las federaciones y asociaciones, controlando que las cámaras nacionales tengan realmente la paridad y sean el presidente designado de manera consensuada. Creo que más allá de la tarea de FIFA va a haber un permanente trabajo de los sindicatos tratando de ver si realmente se cumple con la nueva circular. La labor, además de consensuar eso, es que la FIFA es una función de control, de que permanezca en esa paridad, porque si no en los 3 meses... No hay forma de que por ahí el futbolista, o el representante o el intermediario que lleva a un agente que lleva a un jugador, de saber si la federación no dio de baja a alguno de los miembros de la Cámara. Por eso también FIFA le pide que publiquen los estatutos y publiquen los reglamentos de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas para que se pueda conocer cómo es el procedimiento. Si ustedes se fijan en la página de Bolivia,
no lo van a encontrar. Entonces lo paso porque está hackeada, según eso me parece que no informa estar ni como el reglamento y eso que está teóricamente real y bueno. No, una cosita más respecto a este tema para ver un poco la importancia, sobre todo para los que no conocen cómo era antes y cómo va a ser ahora a partir del 1 de enero del año pasado, como dijo Estela antes, digamos, ¿y cuál es la importancia de esto? Porque parece que uno habla de la Cámara Nacional de Bolivia. ¿Por qué es importante? Porque cuando en un contrato hay, y esto de acuerdo al artículo 22 del reglamento sobre el estatuto de la reconocido jugador de FIFA, que certifica la competencia nacional, hablamos antes de la industria internacional, pero cuando en un contrato hay una cláusula que tiene o que fija la competencia de manera exclusiva en una Cámara Nacional, el Tribunal de FIFA, si hay una cláusula con esas características, en principio es incompetente. Entonces, ¿qué es lo que hacía la FIFA o qué es lo que hace el tribunal hasta el día de hoy? Cuando ocurre eso, se cuestiona esa competencia, se evalúa caso por caso, ¿sí? Si esa Cámara cumple con los requisitos de la circular 1010, ¿sí? Que establece todos estos temas, no solo de paridad, sino de principios procesales, de garantías procesales. Esto muchas veces lo criticamos y lo cuestionamos porque lo que no daba era seguridad jurídica o previsibilidad al sistema. Porque uno tenía un caso, un jugador en Bolivia, en Ecuador, en Italia, en cualquier país que existía algún tipo de organismo federativo nacional y no tenía manera de saber, salvo que contara con alguna decisión que alguien le había facilitado o algún caso previo, no tenía manera de saber si esa Cámara Nacional era realmente competente o no. Y esto, como decía Ricardo, en algunos casos podría ser inocuo, en el sentido de uno iba a FIFA se declaraba incompetente, todavía tenía plazo para presentar la demanda en el organismo nacional. Pero si la demanda se presenta sobre el límite de la prescripción, o teniendo en cuenta son solo 2 años, ¿sí? O 2 meses antes, quizás cuando tenía la decisión de incompetencia el caso ya estaba prescrito y no podía demandar en el órgano. Entonces, a partir de ahora, de hecho, este sistema ya está empezando a funcionar en el sentido que actualmente se están evaluando las cámaras que ya presentaron la solicitud para contar con esta especie de autorización, de licencia que van a tener las que cumplan con todos estos requisitos que están en el reglamento nuevo de las cámaras de resolución de disputas nacionales, y las que cumplan, esa autorización va a ser válida por 4 años. Entonces, ahí está el rol importante de FIFA. ¿Por qué? Porque uno van a estar publicadas en la página web de la FIFA todas las cámaras de todos los países, de todas las federaciones nacionales que cumplan con estos requisitos. Y si uno tiene un caso en el cual exista esa cláusula de competencia clara y exclusiva a favor de nuestros organismos, ya el tribunal de la FIFA no va a ser competente. Uno va a tener que ir a esa cámara. Y esto va a ser así por 4 años, salvo que, imagino, FIFRO, por ejemplo, denuncie que lo que era o lo que se cumplía en el año 2024 cuando se evaluó, en el 2026 dejó de cumplirse. Muchas gracias, Martín. Yo una pequeña cosa y ya vamos a hablar de la intervención de Mateo. Respecto de la congruencia y coherencia, uno piensa a veces, la FIFA está haciendo un esfuerzo para los temas laborales, obviamente, ¿no? Están haciendo un esfuerzo para que las disputas laborales se sometan a tribunales paritarios, que estén representadas las dos posiciones. Ahora, lo que llama un poco la atención es la instancia de apelación, porque la FIFA tiene un celo, está tomando un celo interesante de que esto se cumpla a nivel nacional, pero en realidad el problema surge cuando apelás al caso. El TAS no tiene nada del paritario, entonces eso que tenías asegurado en primera instancia se fuma en segunda instancia, porque encima la mayoría de todos los árbitros están propuestos por el mundo federado en el TAS.
FIPRO, ahora dejar un puñadito, pero no tenés garantizada esa instancia paritaria. Es un tribunal arbitral, digo, habría que pensar un mecanismo quizá que garantice esa situación de árbitros, mantengan esa paridad en la apelación. Más allá de esto, vamos a cerrar otra vez la mirada, cerramos todo esto porque con el turno de preguntas, con lo que Mateo nos había dicho antes, esto que ya habías estructurado, los pilares del control de legalidad, y ahora con ejemplos prácticos a ver cómo esto lo llevamos a la realidad. Bien, aprovecho esto de la lista, que lo deseable que sería que hubiera una lista de cambios, etcétera, etcétera. Voy a comentar dos casos en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hablaron sobre cuáles serían las características de los tribunales arbitrales de determinadas federaciones deportivas. Uno es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2020, es Ali Risa contra, y otros contra la Federación Turca de Fútbol. Y el otro es más reciente, de este año, el 2024, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un pedido de una petición de prejudicialidad de un comité independiente de arbitraje de Viena que estaba entendiendo una cuestión de dopaje y ante una duda porque la sancionada pretendía que no se hiciera pública la sanción porque se entendía que se estaba afectándose a unos derechos consagrados en la normativa europea, intentó pedir una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia le denegó la atención a este comité porque consideró que no era un comité independiente. En el caso anterior que nombré, sobre el comité de arbitraje de la Federación Turca, le hicieron lugar al pedido de protección de determinados derechos de un tribunal independiente por considerar justamente que el tribunal arbitral de la Federación de Fútbol de Turquía tampoco era un tribunal independiente. Entonces, en base a esos dos antecedentes, yo hice una breve síntesis de lo que estos dos tribunales, el de Derechos Humanos y el de Justicia de la Unión Europea, consideran que deberían ser los requisitos. Básicamente lo que dicen es que el tribunal arbitral tiene que ser un tribunal independiente en el sentido estructural o externo y funcional e interno. El estructural interno es muy interesante porque tiene que ver con la composición de ese tribunal, es algo que el TAS ya sufrió en su comienzo, tuvo que revisarlo entero, y tiene que ver cómo se eligen los integrantes del tribunal, qué dependencia tiene de la nave madre, por decirlo de alguna manera, la federación de la que estemos hablando, y una cosa que hoy nombraron, tiene que estar toda la parte representada. Hicieron una referencia, me parece, de que los futbolistas están. No se le quiere un árbitro. Bien, pero hacen hincapié, no es lo mismo elegir un arbitrador que estar representado en el tribunal. Sobre todo por lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También hace mucho hincapié en cómo se elige, cuál es la autoridad que elige. En Turquía, por ejemplo, el caso de Turquía lo designaba, creo que en Turquía también, lo designaba el Ministerio de Deporte y Arte y Cultura, bueno, pero había una incidencia muy grande y también tiene mucho que ver, siempre hablando de independencia estructural, cómo está previsto normativamente la composición del tribunal y cómo está previsto normativamente la culminación de su función del árbitro, básicamente estos principios de inmovilidad. Entonces, casi lo mismo que cualquiera que lee sobre los jueces, sobre el Poder Judicial, está arriba de la mesa. En lo que refiere a la independencia funcional, es la imparcialidad de ese tribunal respecto de las partes que están en litigio, y de nuevo hay alguna relación cuando tiene una de las partes la federación misma que creó ese tribunal, ¿no es cierto? Un par de cositas más, ya por afuera de la independencia estamos. Tienen que tener igualdad de armas, tienen
que ser contradictorio el proceso que se lleva a cabo ante este tribunal arbitral, en lo posible audiencia pública y siempre la posibilidad de tener un control jurisdiccional. Que esto está presente en cualquier materia de arbitraje. Tiene que haber de una manera u otra, la Constitución mayor, lo prevé, tiene que haber un control jurisdiccional. O sea, el poder estatal tiene que tener la posibilidad de realizar ese control y en el caso del Tribunal Europeo de Justicia, no el de Derechos Humanos, sino el de Justicia Europeo, que esta decisión sea posible de ser llevada por un juez ante el tribunal a través de la cuestión de prejudicialidad. Eso más o menos son, a vuelo pájaro, los requisitos que los tribunales europeos están diciendo que deben cumplir los comités arbitrales. Una última cosita. Nosotros no tenemos en la Argentina ni en el Mercosur, que es solo una expresión de deseo ya en el Mercosur, porque casi no existe, pero no tenemos ese derecho comunitario que es tan fuerte, lo hablábamos hoy antes del panel, que medio como que asusta a la FIFA o a la UEFA, acá no existe. Ahora, ¿cuál sería el control que hacen estos tribunales comunitarios? Bueno, derecho local primero, orden público local, orden público comunitario, derecho comunitario, que incluye, en el caso del Tribunal de Justicia Europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en el caso del Tribunal de Derechos Humanos, los Tratados de Derechos Humanos. Pero si uno, esto es un ejercicio de imaginación, llevara un desafío de esto de lo que yo hablo ante la justicia argentina, en definitiva, quien tuviera la palabra final, lo más llamado de la Corte Suprema, ¿qué tendría que hacer? Un control del orden público argentino, que es legislación, constitución, tratados internacionales incorporados a la constitución, en las condiciones de su vigencia. Entonces también tendría que ver si eso se condice con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado. Básicamente ese sería, lo que pasa es que no va a tener, me parece a mí, la fuerza de asustar a las federaciones. Gracias, Mateo. Una clase enorme de teoría, de control de legalidad. No, se la raíz, a partir de decir, a ver, que el ámbito nacional, perfectamente, esto puede ocurrir. A ver, no estás hablando no solo de AFA, estás hablando de la Confederación Argentina de Básquet, la que sea. Pero atenta mucho contra los perdón. Es buenísimo eso para que suceda, pero en el arbitraje, este control de legalidad, como lo contaba Mateo, y hay que hacer, atenta muchísimo contra uno de los pilares de todo proyecto arbitral, es el tiempo. Entonces, si nos queremos ir de una parte de la justicia ordinaria, justamente por el tiempo deportista, que es muy agotado, esto que en realidad es muy bueno como principio y es muy necesario, un poco se contrapone contra el factor tiempo, que es lo que buscamos y lo que vamos a arbitrar. Quizás podríamos encontrar un mecanismo intermedio o con unos plazos agotados para poder tener ese control de legalidad que ustedes mencionan. Interactuando distintos factores, está perfecto. O sea, el escenario es el que marca Mateo, hay que ir por ahí. Para tener la tranquilidad que todo el mundo federal esté alineado con los principios básicos de garantías constitucionales. Y después, bueno, cómo lo conjugamos con el factor tiempo, ¿no? O sea, bueno, ya se verá, son retos, como de la palabra que usó Mateo, desafíos. De esto se trata. Y acá tenemos un desafío, que es, hay solo dos preguntas que se pueden hacer. Nos acaban de desafiar. Control de legalidad. Control de temporalidad. Sí. Hernán. Bueno, gracias. Gracias y felicitaciones por el evento, gracias por estar. Y preguntita a Martín, a Rodrigo. Bueno, gracias. Estas preguntas se cobran, perdón. No sé si avanzamos. Martín, un poco con el tema de la Cámara de Bolivia, ¿no? Me ha sucedido un caso puntual
creo que es el modo operandi que tiene los clubes de Bolivia y puntualmente con la Cámara, que puede tener la exclusividad en la jurisdicción, ¿cierto?, de la Cámara Nacional de Bolivia. Y algunos contratos, por el esfuerzo de los profesionales, también tienen la jurisdicción de la FIFA, cuando hay elementos de internacionalidad. Ahora, vos dijiste recién que a partir del 1 de enero, de licencia o control de las cámaras aquellas que estén aprobadas. ¿Qué pasa en el caso de que exista un contrato de trabajo, la exclusividad a la Cámara, la exclusividad de disputa en este caso de Bolivia, la FIFA no la tiene con la licencia o con el control de la legalidad, no tendría que funcionar? Y en Bolivia tiene la particularidad de que, independientemente de que no tengan razón, meten un papelito en la Cámara y dices, primero se inició el proceso en la Cámara de Discusión de Disputa de Bolivia. Entonces, cuando va la FIFA dice no, y empezamos con la jurisdicción, con la competencia de acá, porque primero se inició en Bolivia, no en la FIFA. Está el tema de la prescripción que hablábamos, y puntualmente, ¿qué va a suceder? Si no hay otra competencia exclusiva de Bolivia y no está autorizada para funcionar, entre comillas, o controlada por la FIFA. A ver, el primer requisito obviamente es que exista esta cláusula, ¿no? Si esta cláusula no es del todo clara, tiene que ser exclusiva y tiene que ser muy clara, ¿sí? Porque a veces las cláusulas de competencia incluso tienen errores en cuanto a la identificación de cuál es el tribunal local que designa. Pero tiene que ser bien clara, no tiene que dejar de dudas y tiene que ser exclusiva. Si vos pones la Cámara Nacional de Resolución de Multas o la FIFA, eso ya no es exclusivo. Si no es exclusivo, si se cumplen los requisitos del reglamento, es competente el Tribunal de Fondo. Primer punto. Segundo punto, en el caso de que tengas una cláusula exclusiva que cumpla con estos requisitos, si la Cámara Nacional no cumplió con los requisitos del nuevo reglamento, ¿sí?, y no tiene la autorización, el visto bueno, se vuelve al principio del reglamento. O sea, si hay dimensión internacional, si se cumplen los requisitos para que sea competente el tribunal, por más que exista cláusula de competencia exclusiva, vuelve a ser el Tribunal del Fútbol, la Cámara de Resolución de Disputa competente. ¿Y las prescripciones? No, a ver, lo de la litipendencia que vos estarías planteando en el sentido de si primero se inició un reclamo o no, no afecta la cuestión de la competencia, porque por más que vos inicies un procedimiento antes en una Cámara que no cumple con estos requisitos, el tribunal directamente es competente, ¿sí? Sí es cierto que en estas cuestiones, y a veces incluso con temas disciplinarios con otras características, podés llegar a tener algún tipo de decisiones paralelas y hasta si querés contradictorias, ¿sí? Pero esto es ya más propio de lo que es el sistema. Estamos hablando de un sistema que como Ricardo marcó, es un sistema de justicia privado, si querés, federativo, vamos a llamarle, voluntario esencialmente, y después discutimos la voluntariedad, si es expresa o es implícita o lo que sea por participar en el sistema, pero no afecta el reclamo previo, todo el análisis que te comenté recién respecto de lo que hace al fondo en cuanto a la competencia, cuáles son los requisitos que tiene la acción. No sé si fui claro, pero vamos a ver. Y Rodrigo, en el tema de la Cámara, el proceso disciplinario, está en la Cámara, proceso disciplinario, si se... La Cámara tiene... No, pero si tienen... Hay otra cosa, los si está, como es nuevo en la Cámara, obviamente a tener un laudo que no se cumple y tener un proceso disciplinario nada más. Si de alguna manera, no sé si se ha hablado o si tiene una competencia o incumbencia, como se habló, y si se puede saber o no, y si está vigente, que puede haber alguna alternativa como medida disciplinaria que se retenga económicamente de los derechos de elección.
No, Si están al tanto de eso, evidentemente que el proceso disciplinario no es de la Cámara. no, pero a ver, la Cámara, entre sus facultades, tiene facultades sancionatorias que van a llevar a la Secretaría y al Comité Ejecutivo. Y entre esas sanciones está, como bien decís, en el caso de los mecanismos de seguridad o también por alguna deuda o su formación, está la retención de derechos de televisión, como también por la otra deuda que no sea por formación. Hay multas, hay procedimientos, hay suspensiones, pero todo eso la Cámara, o el panel arbitral, si querés, lo eleva a la decisión del Comité Ejecutivo y por Secretaría. El panel va a disponer, si querés, a decir esto tiene que ser así, pero quien va a disponer es el Comité Ejecutivo. Bien. Y esa sanción está prevista. Porque las dos, tres, damos otro más. Y una persona. Hay dos más. ¿Una otra pregunta? Hola, gracias. Yo tenía una para Martín. En el procedimiento mencionó que luego de la demanda se le hace una propuesta de resolución. Yo quería saber qué tan efectiva es esta propuesta de resolución. Porque usted dijo que podían aceptarla o rechazarla y luego de rechazarla se habrá traslado. Y yo quería saber qué tan efectiva es esta propuesta de resolución hacia los clubes. O sea, ¿son de aceptarla o generalmente siempre la rechazan? No, a ver, en realidad mira, yo no tengo en la memoria que está en el informe, si vos ves el informe del Tribunal de la FIFA, el reporte que mencionaba antes y que está disponible, está incluso dentro de estos 1.700 casos que se resolvieron en el último año, está el desagregado de cómo se resolvieron o por qué vía se resolvieron. Y está la cantidad de casos de los cuales se resolvieron por aceptación de propuestas. ¿Sí? Como dije, la propuesta es meramente voluntaria y depende del club, ¿no? La aceptación o no, la no aceptación no influye en nada en el procedimiento más que en que se cierra. Pero hay algunos que sí que eventualmente la aceptan. Gracias. Muy bien. Rodrigo, una pregunta. ¿Cómo tienen ustedes pensado, si que ya han tenido casos, las cuestiones probatorias, los medios probatorios en un procedimiento? Por ejemplo, ante el caso de un desconocimiento de firma de un convenio que se pretende ejecutar, como por ejemplo si quisiera yo demostrar que he hecho un pago y a través de una transferencia y la única forma que tengo es un oficio al banco, que en la justicia ordinaria sería fácil de solucionar. ¿Cómo tienen pensado? ¿Le han tenido caso de eso? Y también la prueba testimonial. La similitud probatoria en la CNR es amplia. Y entre esas facultades, como entre esa amplitud, está la perito, en el caso que mencionas. O sea, hay juicios de testigos, hay una amplitud probatoria grande, no es que nos seguimos a dos o tres cuestiones particulares. En cuanto puedas probar lo que vos querés probar, obviamente la carga de eso corre por tu cuenta, la cámara está abierta a peritajes y demás. Eso no hay problema. Gracias. Una sola, ahí me fijé en el sobre la pregunta, me fijé en el informe, del tribunal, tanto esto corre para las dos cámaras, para la Cámara del Estatuto del Jugador como de la Cámara de Resolución de Disputas. Del total de casos que se resolvieron, un 20% se cerraron por aceptación de propuestas. Cuidado, porque eso no quiere decir que un 20% de las propuestas fueron aprobadas, porque en realidad en la Cámara de Resolución de Disputas, de esos 1.700 casos, una pequeña parte son los que se remite una propuesta. Solo los casos en que son muy sencillos y que está bien claro, digamos, la creencia. Entonces, ese 20% en realidad de la cantidad de propuestas que se hicieron es sustancialmente mayor. Bueno, ahora sí un aplauso para la mesa que